Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más con ustedes, el hermano Jorge Enciso. Gracias por estar con nosotros en esta hora y es una dicha poder tenerlos y compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Hoy día vamos a leer las Escrituras en el Salmo 31 y los primeros 5 versos, y después estaremos orando y pidiendo a Dios que nos dirija y nos enseñe en esta tarde. Vamos a leer Salmo 31. En ti, Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Bendito Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo, en esta hora, Señor, venimos ante usted para rendirnos ante su soberanía y venimos a refugiarnos, Señor, Dios de toda verdad. Tú eres el único, Señor, que superas todo. Tú eres el único que permaneces fiel. En ti estamos esperando en esta hora y te suplicamos que nos dirijas, nos guíes por la senda de la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a compartir un pasaje y me hacía la pregunta, y también se las hago a ustedes. ¿Estoy preparado? ¿Estás preparado? Esta palabra lleva mucho que decirnos, porque podemos aplicarlos a muchos temas. Pero lo que ahora nos concierne es en el caso que si en esta misma hora ocurriese una catástrofe nacional, algo que podría traer confusión, terror, conflicto, y ¿cómo nos sentiríamos si estuviese reinando esta atmósfera? ¿Qué haría el cristiano? ¿Qué harías tú o yo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para con ello? ¿En qué dirección usted se volvería si la nación en la cual usted vive, de una manera repentina, todo fuera destrozado, incluyendo todo lo que uno tiene y depende? Como hay muchas cosas que dependemos de la luz, del agua, del gas, de los celulares, de tantas cosas. Como en toda nación, Estados Unidos es uno de los pocos países, podríamos decir el único, que es en general, no se ha experimentado una pobreza o una miseria de grandes niveles. Estados Unidos no conoce lo que es el sacrificio, el sufrimiento que otras naciones han pasado. Estados Unidos ha pasado momentos de persecución y ¿qué pasaría si sucediera que las iglesias hoy en día en América estuvieran todas cerradas y impedidas de reunirse y completamente, y que le quitasen las Biblias a todos? Como nación, ¿cómo se encontraría? Perdería todos los privilegios, la protección que este país da comparado con otros países donde hay un abuso y persecución a muchos creyentes. Aquí no se ve esa clase todavía, esa clase de persecución.
Es bastante obvio que el país todavía tiene algunos rasgos de protección para el cristianismo, pero otros países no lo tienen. Así es que podríamos considerar qué pasaría con esta nación. Hemos vivido tiempos de anormalidad en el país, pero en los últimos años hemos visto cada vez más que se están empeorando las cosas. ¿Y qué nos dice la palabra a eso? Que el Señor Jesucristo nos habló en la palabra y nos advirtió a todos muy claramente de algo que todos debemos de conocer. Porque la cristiandad llega a un momento de no ser muy popular a muchos, y que en la mayoría de los casos los cristianos están siendo confrontados y perseguidos de muchas maneras. La Biblia nos dice en varios pasajes respecto a esto, y vamos a compartir. Esto no es solamente para América, solamente consideramos lo que América ha tenido y que no ha llegado a sufrir las persecuciones tal como en otros lugares, que ha sido una crisis tremenda. Pero en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 12, leemos, nos dice así la palabra: y en verdad, todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto quiero enfatizar la palabra aquí: los que quieren vivir piadosamente. Todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Esta es una marca, es algo, una señal, una característica de lo que el cristiano, si quiere vivir conforme a la Escritura, piadosamente ha de considerar. En el libro de Lucas, capítulo 21, el versículo 12 nos dice de esta manera: pero antes que todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y aquí el énfasis: la persecución viene por causa del nombre de Cristo Jesús. Nosotros no tenemos base bíblica. Por lo tanto, escuchando estos pasajes, para decir que siempre vamos a escapar de todas las persecuciones que vengan por amar a Cristo. El hecho que no lo seamos es una condición abnormal. El hecho, si no somos, es algo anormal. Lo normal es que suceda que van a perseguir al creyente. Así es que el cristiano ha de esperar que en algunas ocasiones, muchas veces posible, va a sufrir persecuciones. ¿Está dispuesto usted a enfrentarse con las persecuciones, aún con los posibles riesgos de morir por amor a Cristo Jesús? ¿Qué haría usted si fuera ese el caso? Ya hemos experimentado persecuciones religiosas en los Estados Unidos, pero no hemos llegado a tal presión, tanta. Sin embargo, en medio de estas persecuciones simples, encontramos que muchos son los que han negado la fe. Hay muchos que hoy creen que la persecución de hoy en día, lo que sucede hoy en día, pues ha de poner a los creyentes para negar, ignorar el nombre de Cristo. Por eso debemos poner
algo de atención a esto y reflexionar sobre esta realidad. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? Posiblemente en la mayor de las situaciones usted no haría ni más ni menos, solamente estarse así como está, si hubieran persecuciones. Algunos que hablan de gran fe, que tienen mucha fe, en el momento dado, todo lo que dijeron deja de ser, se rinden rápidamente. Otros que muestran valentía y dicen que hay que luchar valientemente, se encuentran que se acobardan cuando llegue el momento de la persecución y de la gran crisis. Otros la niegan, otros dicen, yo no negaría al Señor, yo incluso daría mi vida por Él. Sin embargo, como antes, hubo algunos que hicieron lo mismo, pero estaban calentándose las manos al lado de la fogata de sus enemigos. Jesucristo nos advirtió en la palabra de este hecho. En el libro de Mateo, el versículo 24:9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Qué cierto es cuando vemos hoy en día la situación como está, pero no se ha visto aquí en América que haya llegado a eso. El verso 14 nos dice, verso 12 nos dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Vemos, por lo tanto, que hay mucha maldad, y esto ha hecho que muchos lleguen a tener sus corazones enfriados, no van a permanecer. Amaron en un momento a Dios con mucha pasión, pero por medio de todas esta maldad que ha habido, el amor por Cristo se fue enfriando. Esta es una señal de los días que estamos comenzando a vivir con más intensidad. Vemos aquí cómo vamos a estar expuestos a tribulaciones, a ser matados, muertos y odiados de las naciones. Es común ver hoy en día que hay muchos que están así, en este estado, comenzando a tenerla. Las Escrituras nos hablan cómo actuar, qué harías, qué haría usted en caso que pasara esto. ¿Cómo usted respondería? Vamos a ir al libro de Efesios, y en el capítulo 6, versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. En este llamado, Pablo llama a todos los creyentes, los verdaderos creyentes, a que sepan que estamos llamados a poder resistir, porque vendrá un día que es malo, un día tan terrible, tan difícil, que debemos de permanecer y debemos resistir para estar firmes en el Señor. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Una de las cosas que podemos hacer es asegurar nuestra relación con Cristo Jesús, la relación que tiene usted con Dios. El profeta Amos vio el día en que vendría juicio para el pueblo de Dios, de Israel, y le dijo que se preparasen,
ellos para encontrarse con Dios. Los llamó a prepararse para encontrarse con Dios. Todos hemos de prepararnos. La palabra prepararse es la palabra clave. Uno de estos días va a ocurrir esto. ¿Ha estado usted en la cruz? ¿Ha llegado a ella alguna vez? ¿Ha escuchado nada más, pero ha llegado ahí, a esa cruz? Es de extrañar que uno casi se prepara para todas las cosas que tiene que hacer, pero para encontrarse con Dios, no. Uno se prepara para el matrimonio, para su carrera, para viajar, pero no para encontrarse con Dios. Veamos qué es lo que está aconteciendo hoy en día. Es algo que se está acercando, es una tormenta que podemos ver en el horizonte. Al ver los sucesos de hoy en día y las cosas que están pasando, nos llama a que nosotros nos preparemos, porque tendremos un encuentro con Dios. Es un tiempo para que nosotros, tú y yo, vengamos al arrepentimiento, que no es un golpe de pecho, es un cambio de vida, un voltearse completamente para Cristo. En vez de seguir alejándolo, voltearnos y cercarnos a Cristo con fe, con esa fe en Dios, haciéndolo de una manera que le agrada a Dios, porque tenemos que examinar nuestras almas. No digo si vamos a examinar cómo nos vemos, sino examinar nuestras almas. Porque ¿cómo vamos a sostenernos en verdad? ¿De dónde te estás agarrando? ¿De dónde te sostienes? ¿Dónde están tus manos puestas? ¿En qué lugar estás? ¿Has ido a la cruz de Cristo Jesús? Aquel lugar donde Él derramó su sangre por ti, por tus pecados. Tu pasado ha sido perdonado. Lo que hiciste antes fue perdonado por Dios. Has venido con la fe en Él. Has confesado que eres un pecador, que has fallado, que no has podido llegar a ser perfecto, que has cometido fallas, o podríamos decir con excusas, cometió un error, pero en realidad para Dios es un pecado. ¿Le has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador? ¿Lo has hecho ya o todavía no? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Quiero decirte que en esa cruz del Calvario es el lugar donde debemos estar todos, porque no hay ningún otro lugar donde podamos encontrar esa preparación. Cuando llegamos a la cruz de Cristo y vemos que ahí podemos refugiarnos de todo juicio, de toda tormenta que viene, que rápidamente se acerca a este mundo. Así es que asegúrate de tu relación que tienes con Dios. Asegúrate. No lo pases por alto. Luego, algo importante para tu vida es que aprendas a hablar con Dios diario a diario. Hablar con Dios debe ser tu comunicación que debes de tener. Muchos no lo hacen. La Biblia nos habla de hombres como Abraham, que caminó con Dios, fue llamado amigo de Dios. La Biblia nos habla acerca de Noé y habla cómo se libró en ese diluvio, salió y fue liberado, se salvó. Moisés caminó con Dios también en medio del desierto. En la hora de juicio, Egipto fue golpeado por el juicio de Dios. David también, que estaba en crisis, él estuvo preparado. Y Daniel, otro de los siervos de Dios, fue llamado
Él con sus amigos fueron liberados porque vivieron cerca de Dios día tras día. No era una cosa de un día en la semana, era un diario vivir. ¿Tú lo tienes? ¿Tú vives ese caminar diario? Pues ellos estaban preparados. Daniel y sus amigos fueron salvos cuando se encontraron en medio de leones. Ellos, cuando estaban en medio de ese horno de fuego ardiente, fueron liberados. Pero no siempre ocurre así, que cuando uno se encuentra con Dios y le es fiel a Dios, no siempre Dios nos libra a sus santos de la adversidad. Nos permite pasar por eso. Hay la historia de muchos santos, hombres héroes de la fe, hombres que siguieron a Cristo, siguieron a Dios, tuvieron luchas y murieron, pero siempre estaban poniendo los ojos en el autor de la vida. Ellos llegaron hasta el final. Vemos a Esteban, uno de ellos que fue apedreado. Era un hombre, un joven fiel, lleno del Espíritu Santo. Y mientras lo apedreaban, él les suplicaba por los demás, mientras él moría, pero estaba yendo hacia rumbo a los cielos. No saben, perdónalos, no saben lo que hacen. Pedía por aquellos que lo apedreaban. Esteban, si no te estás fortaleciendo en tu interior, si no estás caminando con Dios, cuando venga la crisis, cuando venga el tiempo en que tengas que despertar, no te vas a sentir posiblemente temeroso, te vas a sentir rendido, sin poder estar firme delante de Cristo. Y lo vas a rechazar, o lo vas a negar, o lo vas a ignorar. Y no va a servir nada de lo que Él es para tu vida, porque lo dejaste a un lado. Tienes que fortalecerte en la palabra de Dios. Tienes que asimilar lo que esa palabra te dice para fortalecer tu ser interior. Has de estudiar la palabra de Dios. A veces uno estudia geometría, lógica, trigonometría y química. No, tienes que leer y aprender la palabra de Dios porque es el alimento para tu alma. Dios quiere que la estudies, Dios quiere que la memorices. Hay muchos hombres que han estado en el campo de batalla, en las prisiones, lejos de sus tierras, y ¿sabe lo que ha pasado? No se han acordado de lo que la palabra de Dios, mientras otros sí, y esa palabra los ha fortalecido, los ha afirmado y les ha permitido seguir adelante, porque ha tenido a Dios como su fortaleza y como su refugio. Había un misionero que estaba en la China y dice que sentía mucho dolor porque no había memorizado la bendita palabra de Dios para en el tiempo de sufrimiento lo fortaleciera y lo sostuviera y pudiera experimentar ese poder maravilloso de la palabra de Dios. La iglesia hoy en día está con la necesidad, con la urgencia de despertar. Se necesita que la iglesia despierte. Despierte en oración. Despierte hablando con Dios. Llegando a arrepentirse por no orar. Porque una de las cosas que los creyentes en estos días se habla mucho de Dios, pero no se habla a Dios y no se escucha a Dios. Y Dios lo llama esto como es un pecado por haber dejado de comunicarse con el Dios de la vida, el Dios que nos puede llevar adelante. Dios nos ha llamado a meditar en Cristo Jesús, a hablar con Él, a contemplarlo a Él. El salmista lo decía muy bien en el Salmo 19:4, hacía una mención. En el Salmo nos dice, en el Salmo 19:14 dice de esta manera, dice,
sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él sabía lo que era estar en la presencia del Señor y le hablaba al Señor con tanta confianza. Si vamos a ser fieles a Él cuando venga la crisis, porque en verdad vendrá, Jesús tiene que ser real en nosotros. No puede ser una historia, tiene que ser una vivencia de conocer a Cristo Jesús. No puede ser algo que me contaron mis antepasados, tiene que ser un vivir diario. Cristo Jesús, una realidad. Desde los días pasados, los profetas y reyes comprendieron que no tenían que pelear con armas humanas, sino sabían que la manera de pelear era a través de rodillas que se doblaban para proclamar, llamar a Cristo, rogar, suplicar, gemir a Dios, porque Dios respondía. Y desde aquellos días Dios se mostró y Dios mandaba a sus ángeles y a sus ejércitos para mostrarles que Dios es el Todopoderoso. Así es que cuando viene el tiempo de crisis, si el pueblo de Dios no despierta la oración, vendrá y no encontrarán mucho consolación y fortaleza para los días difíciles. Y Dios te llama a que tú lo busques hoy en día y estés preparado, porque lo que dijo Dios será. Y Él dice, como dice en su palabra, que Él ha de venir. ¿Estás preparado verdaderamente? No hablemos de enseñanzas, de conocimientos, de libros que hemos leído. Digo, si estás preparado para encontrarte con Cristo Jesús. La Biblia nos dice en el Salmo 55, nos dice el verso 6 y 7 de esta manera. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El Dios que tenemos, el Dios de la vida, es un Dios que perdona. Su característica más grande es un Dios de amor que perdona la maldad de los hombres. Y uno de ellos soy yo. Me perdonó. Y también quiere perdonar a muchos que han cometido transgresiones. Dios quiere limpiar, quiere que estés preparado, porque en verdad vienen días difíciles. Y Dios nos llama a que tú y yo nos acerquemos a Él. Dios está buscando en esta misma hora hombres y mujeres valientes, dispuestos a decirle a Cristo, aquí estoy, Señor. Yo quiero entrar en las filas, en el ejército del Dios Todopoderoso. Yo quiero, Señor, cuando me persigan y cuando me lleven a los tribunales, yo quiero no avergonzarme de ti, Señor, sino confesarte, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío y al griego. Hoy, en esta hora, amado amigo, hermano en la fe, dejemos al lado la religión y vivamos la realidad, ese encuentro que Cristo quiere contigo. Acércate, por favor. El tiempo se ha acercado y Cristo viene ya. No es una mentira, es la palabra de Dios que lo dice. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, por amor a tu nombre, oh Dios, te suplicamos que tengas gran misericordia por nosotros. Padre amado, escucha la oración. Líbranos, Señor, permítenos estar preparados, que cuando venga la prueba, el día malo, estar firmes en ti.
servirte, nunca negarte hasta la muerte. Te lo suplicamos, oh Dios, porque tú eres el Dios Todopoderoso en quien confiamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias.